Buenas, mi nombre es José Luis Reyes y esta es la presentación de Manuela para el curso de Literatura Histórica Colombiana. Eugenio Díaz nació el 5 de septiembre de 1813 en Soacha. Estudió en el Colegio San Bartolomé, donde tuvo por condiscípulos a Florentino González y Ezequiel Rojas, dos de los más importantes políticos liberales de los primeros años de la República. Se destacó por su exactitud y veracidad, su espontaneidad, su sencillez, su viveza, su ingenio y sensibilidad. También fue celebrado por la intención crítica y analítica de sus obras, de las cuales Eugenio quería mostrar los vicios de nuestra organización política. Sus obras más recordadas son Manuela, que es la de esta exposición, y otras dos son Una ronda de Don Ventura Ahumada y Los Aguinaldos de Chapinero. La obra tiene una extensión de 19 capítulos, donde el escenario principal es una población llamada La Parroquia. Sin embargo hay otros escenarios, pero el principal es este. Se narra la experiencia de Demóstenes, o sea, desde el punto de vista de Demóstenes, pero el eje de la historia es la campesina Manuela. En torno a ella van sucediendo diferentes circunstancias que llevan al desarrollo de la obra, que termina finalmente con la muerte de esta chica. Los personajes de la obra son Demóstenes Bermúdez, el principal, está Manuela, la que es el eje de la historia, está Celia Jiménez, Damaso Bernal, Tadeo Forero, está el cura, Cecilia y los propietarios de las haciendas. Los principales personajes de la novela son Demóstenes Bermúdez, que es el viajero educado, letrado, que ha vivido en países como Estados Unidos, Inglaterra. Él llega a la población de la parroquia y ahí conoce a la que es realmente el personaje principal, que es Manuela, una joven campesina de 17 años, de, de buena apariencia física, muy inteligente, con la que se desarrollan diferentes escenarios, diferentes conversaciones que pueden tener matices románticos entre estos dos personajes, pero que nunca se llega a concretar nada entre los dos. También está Tadeo Forero. Él es un personaje que mantiene a la población azotada. Es un personaje pues que sería como el malo, que tiene dominio sobre los jueces locales, falsifica documentos, hace calumnias, acude a testigos falsos, todo para hacer el mal sobre las personas. Está el cura, que también es un personaje, al igual que Demóstenes, muy letrado, muy educado, con el que el mismo Demóstenes sostiene conversaciones muy profundas sobre lo que es la política, la vida de cada uno de ellos. Estos serían los principales personajes. Además están el arriero, está José, que es un acompañante de Demóstenes, está el perro que le dicen Ayacucho, está Dimas y Elías, los cazadores, y los dueños de las haciendas, Eloy, Blas, Cosme, Matías. Es una obra en que, a pesar de tener un contexto histórico dentro del conflicto, sus personajes intentaban, en primer lugar, resolver sus conflictos, sus problemas, la situación que se les presentara a través del respeto, un lenguaje respetuoso y cordial incluso con sus enemigos. Pues es evidenciado en los diálogos que siempre mantiene Demóstenes con las demás personas. Demuestra que es una persona pues educada y que ha tenido el recorrido que, pues, que dice tener, haber viajado a Estados Unidos y a otros países. Es, de igual forma, los otros personajes también implementan en su estilo de solución de problemas, se basan en el respeto,
en la educación, en demostrar su educación, puesto que los años donde se desarrolla la historia se caracterizaban por demostrar el respeto incluso a las personas que pensaban de manera contraria a sus ideales. Es una novela que nos es útil para comprender todo el conflicto en sí, porque no es un texto histórico que se remite solo a contar los hechos, datos estadísticos, fechas, ¿sí? Sino que a través de una historia con personajes bien estructurados, bien contextualizados en su época, nos cuenta eh, cómo eran las costumbres de aquellas épocas, cómo eran las formas de trato. A través de una excelente descripción, uno se puede imaginar las vestimentas, los escenarios, cómo era la gente y de qué vivían, todo, cómo trabajaban. Además de esto, de contextualizarnos bien, de pararnos en la época y describirnos bien cómo era, también se ve cómo la política hasta cierto punto puede llegar a dividir la sociedad independientemente de su nivel de estudio, nivel económico, nivel social, sí, ya que cuando llegaron ya que cuando en la obra llegaron los tiempos de votación, se vio una clara separación de las personas que, pues, que aparecían en la obra. Entonces creo que ese es el punto álgido de la obra, lo más importante que nos cuenta y la enseñanza que quiere dejar, que es cómo la política puede muy fácilmente separar a las personas de pronto por una ideología, por un líder, y por esto es que es importante para comprender los orígenes de los conflictos del pasado y los contemporáneos de Colombia. Conclusiones me dejó la obra. Por una parte, no conocía al escritor Eugenio Díaz, no, o sea, no había leído nada de sus obras. Me parece que es formidable la forma en que describe las cosas, o sea, te hace transportarte al sitio, a la época, a imaginarte cómo eran las vestimentas, el lenguaje, cómo eran las personas. En cuanto ya al contenido en sí de la obra, a qué conclusiones llego? Eh, la historia colombiana ha cambiado mucho desde ese entonces. Antes, aunque fueran enemigos, me parece que las personas eran más educadas, transmitían más su nivel de educación, su nivel social, a comparación de hoy en día. Es una percepción, es una conclusión a la que llego gracias a esta obra. Y la otra conclusión a la que llego es ya hablé un poco sobre esto antes, es que me parece que las obras de este tipo, con narraciones, personajes bien formados o que se basen en personajes del pasado, me parece que son más ricas en contenido histórico que las propias textos históricos que se dedican pues a contar por encima lo que pasó, se enfrentaban, por ejemplo, liberales con conservadores, en el año tal murieron personas, X número de personas. Me parece más rico un texto que cuente cómo era la realidad en ese entonces.